Una bendición una vez más estar aquí en la casa de nuestro Dios. ¿Quién está feliz por estar en la casa de Dios? El salmista dijo que era mejor estar un día aquí que 1000 días fuera de este lugar, de la casa de Dios. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos visitan. Son bienvenidos. ¿Alguien nos visita por primera vez, segunda vez, tercera vez, cuarta vez, quinta vez? Bienvenida. Salúdele ahí, hermano Efraín. Bienvenida a la casa de Dios. ¿Trajeron su Biblia? La pastora preguntó y dijeron que sí. Si alguien no la trajo, por favor le voy a pedir que se ponga al lado de alguien que tenga una. Y si trajo para apuntar también, es importante que lo tenga. Voy a leer en Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Verso 9 en adelante. Colosenses capítulo 1, verso 9 en adelante dice de la siguiente manera. ¿Ya lo tienen? Qué bueno. Verso 9 dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo el poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de todos nuestros pecados. Amén. Aquí en este pasaje bíblico, la Biblia es clara y nos enseña que existen dos reinos. Traje la lectura desde el versículo 9, pero quiero hacer énfasis en el verso 13 y el verso 14. Nos enseña que hay dos reinos y lo describe allí y dice que uno es la potestad de las tinieblas o el reino de las tinieblas, y el reino de su amado Hijo, que es el reino de Dios. Amén. Sin duda alguna, todo el mundo, toda la humanidad pertenece a alguno de estos dos reinos. No hay punto intermedio. No, yo no pertenezco al de las tinieblas y tampoco pertenezco al de Dios. No hay punto intermedio aquí. Wow. O eres del reino de las tinieblas o eres del reino de la luz, del reino de Dios. Amén. ¿Se asustaron? Bueno, espero que no se asusten. Pero es una reflexión, porque muchos piensan que todos pertenecen al reino de Dios. Por alguna extraña razón, no sé, en nuestras mentes
se nos inculcó eso, que todos somos del reino de Dios, o todos pertenecemos al reino de Dios. Desde que nacemos creemos que todos vamos al reino de Dios. Y de hecho muchas personas creen que van al reino de Dios, pero viven en el reino de las tinieblas. Qué extraño, ¿no? Entonces, una pregunta que debemos hacernos todos: ¿a qué reino realmente pertenecemos? Si hablamos del reino de las tinieblas, tengo que decir que el reino de las tinieblas es un reino organizado. Hermano Aquilio, pero todo lo que el diablo es desordenado. Pero saben que el diablo tiene su organización y sabe funcionar. Y saben que la cosa es que le da resultados. Mucho más extraño que tenemos que darnos cuenta que la Biblia, en la carta de Efesios, el apóstol Pablo describe que no tenemos lucha contra sangre y carne. Y Pablo los describe, y los describe que están organizados. Los describe que son principados, potestades, huestes espirituales de maldad. Y los gobernadores también. Entonces, ¿están o no están organizados? Están organizados. Y saben cómo funcionar. Y saben cómo operar. Saben cómo matar, robar y destruir. Porque a eso fue lo que vino el diablo. Y vaya que si le da resultado. Porque basta solamente tomar cualquier periódico de cualquier país, como lo hacía hace algunas semanas la pastora contando algunas noticias, y nos daremos cuenta que el reino de las tinieblas funciona. ¿Quién no ha oído de muertes? ¿Quién no ha oído de robos? ¿Quién no ha oído de destrucción? ¿Quién no ha oído de crisis? Entonces quiere decir que el reino de las tinieblas sí existe y sí funciona. Entonces, el pecador, tengo que decirlo porque la Biblia sí lo enseña y no puedo aquí tapar esto, el pecador es dominado por el reino de las tinieblas. El malo es dominado por el reino de las tinieblas. Ya usted está pensando, uy, ¿quiénes serán los malos? La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 5, verso 19, que el maligno domina el mundo. Tal vez no lo hayamos leído, pero ahí dice, sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces no es casualidad todas las cosas que nosotros vemos diariamente por televisión, por la prensa, por internet. Hay un maligno que está trabajando. Está en beneficio y está trabajando por su reino. La cosa es que es el reino del mal. Pero el diablo no se queda de brazos cruzados. Está actuando. Y está actuando hoy. Y va a actuar mañana. Y va a actuar hasta que Dios se lo permita. Entonces, la Biblia también nos dice, en Juan 12, verso 31, que Satanás es el príncipe de este mundo. Fíjense que no dice que es el rey, pero es el príncipe. O sea, tiene una autoridad, porque todo reino tiene una autoridad, ¿sabía? Y cuando está bajo un reino, toda persona que está bajo un reino está bajo la autoridad del rey o la autoridad de ese reino. Está sometido a él. Si estás en el reino de las tinieblas, usted está sometido a Satanás, al diablo, Belcebú. Es el mismo personaje, pero con diferentes nombres, pero es el mismo. Entonces,
¿Cómo alguien me puede decir, no, yo no opero bajo el reino de las tinieblas? Pero fíjense que es muy sencillo porque la Biblia también nos enseña y nos habla acerca de esto. Las personas que obedecen o trabajan o son influenciados bajo este reino, lo describe en Gálatas capítulo 5, verso 17. Son personas que viven bajo su propia voluntad y bajo sus propios deseos. O sea, no me importa lo que otra persona diga, yo voy a hacer cumplir mis deseos. Gálatas capítulo 5, quiero que lo veamos allí un segundo. Gálatas capítulo 5, el verso 17. Dice que hay deseos de la carne. Diga deseos de la carne. Ajá, hay deseos de la carne. Y aquí lo describe. Pero aquí nos dice que el deseo de la carne es contra el del espíritu. ¿Y qué sucede? Y el del espíritu es contra la carne. Y es más, dice, y estos se oponen entre sí. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Que yo quiero hacer, mi cuerpo quiere hacer una cosa, pero más adentro hay otra, quiere hacer otra. Y se hace una lucha. Entonces, es la lucha del reino de las tinieblas contra lo que está allí adentro de ti. Ese espíritu. Porque el espíritu se opone a todos los deseos de la carne. Entonces la Biblia nos describe aquí que manifiestas son estas obras y se manifiestan como bajo adulterio. No me importa lo que diga la Biblia, a mí me importa satisfacer el deseo de mi carne. Entonces la persona que funciona y trabaja bajo este reino, no le importa la voluntad de Dios, le importa es la suya. Disfrutar, vivir mi vida, como dice el cantante. ¿De qué se ríen? Ya saben cuál es, ¿verdad? La han escuchado bastante. Fornicación, inmundicia, lascivia, verso 19, verso 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán, ¿qué? Ajá, pero entonces si no están en el reino de Dios, están en otro reino. Y creyendo que van al reino de los cielos, están equivocados. La Biblia es clara. Dice, bueno, yo vivo en adulterio, pero total, yo me voy al cielo. Ya bueno, pero tendrás que amputar este versículo de la Biblia y este pasaje bíblico. Bueno, yo siempre ando en enemistades con todo el mundo. Hay que revisar, hay que revisarse. Porque la Biblia nos enseña acerca de estas cosas. Ahora bien, ya hablamos mucho del reino de las tinieblas, ahora quiero hablar del que me gusta. Ahora voy a hablar del reino de Dios. El reino de Dios es el reino más hermoso que hay. ¿Sí o no? El Hijo de Dios, todo aquel que ha recibido a Jesús como su Salvador, forma parte de este reino. Dígale al de al lado, tú formas parte de este reino. Y si no forma parte, no se preocupe, hoy va a formar parte de ese reino. Formamos parte del reino de Dios.
en la oración que nosotros todos, casi todos conocemos, que es el Padre Nuestro, Mateo capítulo 6 dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice, venga tu reino. Indicando que la palabra reino es muy importante a través de todo el ministerio de Jesús. ¿Recuerdan una cita cuando el Señor dijo, el reino de los cielos se ha acercado? Él lo dijo y también lo dijo Juan el Bautista, anunció que el reino de los cielos también se había acercado. Lo que quiere decir que el reino de los cielos está cerca, no está lejos, para que no lo puedas alcanzar. El reino de los cielos está cerca de ti. Si tú no conoces el reino de los cielos está así de cerca de ti. ¿Qué quiere decir esto? Venga tu reino. Leyendo este pasaje, pienso es que venga ese reino de los cielos a mi vida. Toda esa plenitud que abarca el reino de los cielos, que esté dentro de mí, dentro de cada creyente. Es decir, que el creyente sí tiene identidad. El diablo por mucho tiempo nos hizo creer y vivir en otro reino, pensando que estábamos en el mejor reino. Pero resulta que cuando oramos y decimos venga tu reino, es que la plenitud del reino de Dios viene a mi vida y las cosas cambian. Las cosas son diferentes. Tú pensabas que estabas en el mejor lugar, pero ahora estamos en el reino, en el verdadero. ¿Cómo se siente mejor, en el reino antiguo o ahorita? Oye, felicidad comprobada, ¿no? Esto es lo que nos garantiza el Señor y ese reino de los cielos. Porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Y nosotros hemos recibido el reino de los cielos. Hemos recibido a Jesús. Ese mensaje poderoso que Jesús nos trajo, lo hemos recibido a plenitud. Y al recibirlo a plenitud, ese reino también trae otras cosas. Vamos a ver, Romanos capítulo 14 nos habla de que el reino de Dios trajo para nosotros, para todo aquel que lo ha recibido, capítulo 14 de Romanos, verso 17, este verso debe marcarlo en su Biblia. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, ni placeres, ni toda esa multitud de cosas que ofrece el otro reino, el reino de al lado, el reino de afuera. El reino de Dios, ¿qué es lo que nos ofrece? Justicia. Nos ofrece también paz y también nos ofrece algo que no encontrábamos en ningún otro lado. El gozo en el Espíritu Santo. Lo que quiere decir que cuando tú vienes a formar parte de este reino, te está garantizada la justicia. Eres justificado por Jesús. Entra en ti también la paz. Porque en Cristo hay paz. ¿Lo cree? Bueno, diga que en Cristo hay paz, dígalo. Es decir, que estas palabras tienen sentido para mí. Porque cuando estoy en el reino de Dios, la angustia, los problemas, las dificultades van a estar. Voy a decir que no van a estar, están. Pero ¿saben qué? En el reino de Dios hay paz. Hay paz. Tú estás en el reino de paz. Y además estás en el reino
del Espíritu Santo y del gozo. Es por eso que vienen los problemas y las dificultades y tú estás sonriendo. Dices, oye, pero tú no ves el problema que hay en el país. Sí, pero yo tengo justicia, tengo paz y tengo gozo. En el Espíritu Santo, por cierto. No es cualquier gozo, es el gozo en el Espíritu Santo. No es cualquier gozo que el mundo ofrece, no, es el del Espíritu Santo. Que es muy diferente al que el mundo experimenta. Amén. Así es. Mateo 4, vamos ahora a Mateo, capítulo 4, verso 23. Mateo 4, 23 y 24. El pertenecer al reino de Dios trae más beneficios. Verso 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio, ¿de dónde? Del reino. No era lo que él quería predicar, era el evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, afligidos por diversas enfermedades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos y ¿qué? Y los sanó. Lo que quiere decir que cuando tú perteneces al reino de Dios, ¿saben que la enfermedad se tiene que ir? La dolencia se tiene que ir. Además dice, si algo te atormenta, el pertenecer al reino de Dios, Dios te va a librar de eso que te atormenta, de ese tormento. Y si estás endemoniado, Dios te va a hacer libre. Lunáticos, paralíticos, si está impedido por alguna razón, Dios puede incorporarte. Dios puede levantarte de esa situación. Porque a veces pensamos que el paralítico es el que está simplemente en una silla de ruedas. Pero hay gente que está paralizada, gente que no sabe qué hacer, gente que está angustiada, atormentada, en problemas. Bueno, Dios puede incorporarte, Dios puede cambiar esa condición. Dios puede levantarte. Y Dios es bueno levantando al caído. Si está caído, Dios lo puede levantar. Y si está de pie, Dios le puede dar nuevas fuerzas. Porque estás en el reino de Dios. Y también dice que lo sanó. Y me gusta porque lo sanó a todos, dice en otro texto. O sea, todos los que vinieron al reino, Dios los sanó a todos. No se le escapó ninguno. Porque Él es quien sana nuestras dolencias. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Cuando perteneces al reino de Dios, aquí es donde Satanás tiembla, porque cuando te pasas a este reino, tú recibes autoridad. Y cuando recibes autoridad, el reino de Satanás está en problemas, porque empieza a retroceder. Porque ahí es cuando tú comienzas a predicar, cuando tú comienzas a anunciar el mensaje, cuando tú le hablas a otro y le dices, mira, hay un reino mejor, hay una vida mejor para ti. El reino de los cielos está abierto para ti y tú puedes entrar. Porque muchos piensan que el reino de los cielos es como el ojo de una aguja, que nadie puede entrar o es muy difícil entrar. No, yo creo que el reino de los cielos está abierto para todos, de par en par. Y es una puerta. Y el que entra por esa puerta hallará paz, gozo, alegría, felicidad en el Espíritu Santo. Juan 17.
Evangelio de Juan, capítulo 17. Verso 14. Ya usted va a entender muchas cosas, porque al momento que usted pasó al reino de Dios, usted experimenta rechazo y ya se va a dar cuenta por qué. Oye, pero ya mis primos no me quieren, mis tías no me llaman, mi familia se alejó de mí. Capítulo 17, verso 14. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. No te preocupes. No te preocupes si el mundo te aborrece, si el mundo no te quiere. Pero nosotros te queremos. Porque el mundo es cruel, ¿sabía? Cuando usted se convierte al Señor, usted se convierte en enemigo acérrimo de Satanás. Y los que están bajo ese reino se van a poner en su contra. Oye, gloria a Dios. El mundo los aborreció porque ¿saben qué? Porque no son del mundo. ¿Sabes que tú no eres de este mundo? Tú estás aquí, pero tú eres del reino de Dios. Y el Señor lo dijo bien clarito, como tampoco yo soy del mundo. El Señor dijo, ustedes no son del mundo. Y el Señor dijo, yo tampoco soy. O sea, no se preocupen por eso. Ustedes tienen un mundo mejor, un reino mejor. Porque esto pasa, esto es pasajero. Pero el que hace la voluntad de Dios estará en su reino para siempre. Aleluya. Y el verso 15 nos dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del reino de las tinieblas. Porque es necesario que estemos aquí. Porque somos luz. Somos sal de la tierra. Y si nos vamos nosotros, entonces dejamos el mundo en tinieblas. Eso es como, ahorita todo el mundo anda pensando en irse del país. Y quitan hasta prestado. Y yo dije, bueno, pero ¿y si nos vamos todos, entonces qué? ¿Dejamos el Venezuela en tinieblas? No. ¿Dejamos a Venezuela sin sal? Bueno, no estoy en contra de los que se fueron. Si se fueron, gloria a Dios. Pero los que nos quedamos, tenemos una gran misión. La misión es seguir siendo luz. Y luz intensa. Y sal. Y si es sal marina, mejor. No sal ahí diluida, no, del grano grueso. Que la gente sepa que, oye, voy a usar un poquito porque es bastante. Eso es lo que este país necesita. Porque hay tinieblas en el país. Pero ¿saben qué? Hay luz. Aún hay luz. Aún hay sal. Aún el reino de los cielos está aquí. Si tú estás aquí, el reino de los cielos está aquí. Aleluya. ¿Qué debemos hacer entonces? Mateo capítulo 3, verso 2. Que todo aquel que no ha recibido el reino de Dios debe recibirlo. La Biblia dice allí que el reino de Dios se ha acercado a ti. Y una vez más, en esta mañana, el reino de Dios se ha acercado a ti. ¿Lo tienen allí? Arrepentíos, porque el reino de los cielos
se ha acercado. Lo que debes hacer es arrepentirte. ¿Arrepentirte de qué? De todos tus pecados, de tu vida pasada, de haber estado en ese reino de tinieblas. Ahora necesitas estar en el reino de la luz, en un reino diferente. El Señor dijo, eso me encantó muchísimo, Marcos capítulo 10, verso 15, el Señor dijo que nosotros debemos recibir el reino como un niño. ¡Wow! Y yo pensaba, bueno, pero ¿por qué recibir el reino como un niño? Porque ¿saben qué? Un niño no anda con argumentos. Dice, no, pero es que si yo me convierto, entonces empieza a pensar más allá. Empieza a pensar en otras cosas. No, pero si yo me entrego y después empieza el rechazo, después empieza la burla. Es que mis compañeros de trabajo son santeros y yo voy a ser el único cristiano allí. Bueno, Dios te eligió a ti. Tú te acercaste. Tú recibiste ese reino. Ellos están en otro. Tú debes hablarle del reino en que tú estás, que es el reino de la vida. Y a los niños usted les ofrece algo y les da algo y los niños no andan con reparo. Lo reciben y punto. Porque los niños son tan inocentes, ingenuos, lo reciben y punto. No andan pensando, no, si tú me das ese reino a mí, ¿qué tiene eso escondido, ese reino de Dios? Porque piensan que hay otra cosa por debajo. No, no hay otra. No hay otra cosa. Solamente hay vida y vida eterna. Hay vida y vida eterna. Quiero leer Lucas 13, 18. Debes recibirlo como un niño. Niño recibe regalo y punto. Y se emociona y lo disfruta y lo vive. Lucas 13, 18. Este pasaje es increíble. Maravilloso. Dice, y dijo, verso 18 de Lucas 13, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Dice, ¿saben qué? El reino de Dios es semejante a un grano de mostaza, que es una de las semillas más pequeñas que hay en la tierra, pero que un hombre tomó y sembró en un huerto y creció y se hizo un árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. ¿Saben qué? Cuando tú tomas la palabra de Dios y tú recibes el reino, hay una semilla que fue implantada en ti. Y esa semilla debes tomarla. Y cuando tú la tomas, tú la siembras. Y cuando la siembras, hay garantía de que va a crecer. Y la cosa no termina allí, sino que cuando crece, se hace un árbol. Es decir, que cuando tú recibes el reino, tú tienes que ir creciendo. Tú vas a ir creciendo. Y te vas a dar cuenta que muchos se van a beneficiar porque tú estés en el reino. El reino va a traer beneficio para todos los tuyos. Trae beneficio para ti porque tú tomaste la palabra. Pero también hay beneficio para todos porque muchos van a venir a ti. Muchos van a venir a ti porque van a querer qué es lo que hay en ese reino. Las cosas no te afectan, sí me afectan, pero estoy en el reino. ¿Viene el problema? Sí, pero estoy en el reino. ¿Hay escasez? Sí, pero tengo mi cabeza en el reino. Y van a venir muchos.
para beneficio de muchos. Solo hay que tomarla. Solo lo que hay es que tomarla. En el momento que la tomes, tú la vas a sembrar y va a empezar a crecer. Y tu familia, tus vecinos, aún tu comunidad van a querer estar en el reino. En el reino. Porque dice que muchas aves vendrán. ¿Y qué van a hacer? Se van a anidar. Oye, pero es que siempre me buscan a mí. Bueno, es que te convertiste en un árbol. Te estás convirtiendo en un árbol y te están anidando. Y sabe que cuando te anidan hay garantía de multiplicación también. Porque cuando vienen otros, vienen y anidan. O sea, que quiere decir que no se van a poner ahí nada más a beneficiarse, no, sino que se van a anidar y van a traer sus familias y sus familias sus hijos y van a ir creciendo y se va a multiplicar esto. Y eso es lo que queremos y esa es nuestra fe y eso es lo que creemos. Tú te vas a convertir en eso, en un gran árbol donde muchos van a anidar y muchos van a recibir el beneficio del reino de Dios. Aleluya. Tu iglesia. Aleluya. Tú eres el instrumento de Dios para mostrar el reino de los cielos. La gente va a ver el reino de los cielos es en ti. En ti. Es sorprendente, pero yo prediqué hace algún tiempo y dije que somos cartas leídas. Y yo creo que ese reino también es evidente. Porque cuando tú estás en un mundo diferente, en un reino diferente, tú te comportas diferente. Tú vives diferente. Bueno, y no le afectan los problemas, sí le afectan, pero estoy en el reino. Y lo mejor de todo está, y con esto concluyo, Hebreos capítulo 12, verso 28. Hebreos 12, verso 28. Hebreos 12, 28. Siempre he confesado que me costó mucho de nuevo creyente encontrar Hebreos. Porque me iba a Apocalipsis y yo, Dios santo, ¿dónde está? ¿Ya lo encontraron? ¡Qué bueno! Gloria a Dios. No, yo también ya lo aprendí a encontrar rápido. Pero bueno, eso fue con mucha práctica. Mucha práctica. Hebreos 12, 28, dice, así que, recibiendo nosotros un reino como, wow, un reino que no se mueve. Mientras otros reinos se mueven, el de nosotros es inconmovible. Mientras muchos países y reinos se conmueven, el de nosotros no se mueve. Tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Somos y pertenecemos a un reino que no será removido y ni quitado. Y debemos edificar nuestras vidas y nuestras familias en ese reino. Esa es la garantía de nuestro éxito, es la garantía de nuestra bendición. Afirmar nuestra vida y nuestras familias en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Póngase de pie. Aleluya. Edifica tu vida en el reino. No estés edificando en otro lado. Edifica en el reino de Dios. Aleluya.